Buen día, el día de hoy voy a estar elaborando un video tutorial de cómo poder resolver áreas y volúmenes con una herramienta llamada WinPlot. Esta herramienta llamada WinPlot fue diseñada para poder tener una mejor facilidad y un mejor manejo y una mejor visualización de cómo se trabajan las áreas, cómo se generan esas gráficas y cómo se generan las gráficas de los volúmenes en 3D para poder resolver las determinantes que nos piden, ¿verdad?, en cada problema. Bueno, vamos a empezar resolviendo este ejemplo de área entre dos funciones en la herramienta WinPlot. Pueden descargarla de Google, es muy sencilla de buscar, muy sencilla de descargar, no necesita instalación, no requiere absolutamente nada pesado. Lo más que pesa esa aplicación son 2 megabytes y es la que yo tengo a continuación. Procedamos a resolver este ejercicio que nos dicen aquí. Determinar el valor del área encerrada por las curvas f de x 3 más 2x menos x al cuadrado y g de x igual x al cuadrado menos 4x más 3. Los puntos de corte se encuentran al igualar ambas funciones, x igual a 0 y x igual a 3, que van a ser nuestros límites que se van a encontrar en nuestra integral desde el punto A al B. Procedamos a ir a WinPlot. Vamos a la opción ventana y elegimos la opción 2 dimensiones, que nos presentará el siguiente plano cartesiano. Lo acomodamos a como querramos y hay una opción que nos permite tener una mejor visualización de cómo quedaría la gráfica a partir de los puntos sustituidos en la función según los puntos de corte que nos hayan dado. Estos puntos de corte se sustituyen en la función y se genera la siguiente tabla. Esta tabla de aquí, estos resultados son los que se grafican en cada función en el plano. Entonces vamos a la opción ver cuadrícula y seleccionamos la opción rectangular y le vamos a aplicar. Nos muestra los cuadros como si fuera una hoja de cálculo normal para poder visualizar mejor las gráficas. Cerrar. Hay una opción para poder darle zoom o quitar zoom a este plano, se encuentra aquí. Son teclas que aparecen en nuestra computadora, ustedes ya las conocen, ya las han visualizado, pues úsenlas para poder alejar o acercar el zoom de su plano. Lo segundo que procede es ingresar nuestra primera función para hacer nuestra primera gráfica. Para eso nos acercamos a la pestaña que dice Equa y seleccionamos la primera opción que dice explícita. Aquí debemos de ingresar nuestra función f de x, que dijimos que era 3 más 2x menos x elevado al cuadrado. Ancho de lápiz va a ser el grosor con el que se va a graficar nuestra gráfica, valga la redundancia. Elijamos un 2, para mí un 2 es bastante visible, y el color pues queda a su criterio. Le damos OK y vemos que ya se presentó nuestra primera gráfica sobre la función 3 más 2x menos x al cuadrado. Lo siguiente que procede es ingresar nuestra segunda función. Hay una opción aquí que deja estampada nuestra ecuación de este lado, se llama aquí ecuación. Le damos un clic y vemos que aquí aparece nuestra ecuación. Procedemos a ingresar la segunda ecuación de la misma manera que la primera, equa explícita, y nuestra segunda función g de x dice que es x elevado al cuadrado menos 4x más 3. Elegimos nuestro grosor, elegimos un color diferente para poder identificarlo. Normalmente WinPlot lo hace por sí solo para tener una diferencia de cada gráfica. Entonces le damos OK y vemos que ya se presenta nuestra segunda gráfica. Entonces, ¿qué procede ahorita? Sería de poder identificar nuestros puntos de corte que ya nos los han dado anteriormente. Ahora debemos plasmarlos en nuestro plano para tener una mejor visualización de cuál es el área que debemos encontrar. Debería de ser esta área, nuestros puntos deberían de estar sobre esta línea y sobre esta línea. Procedamos a graficarlos. Para eso vamos a la opción Equa, elegimos implícita y nos indica que nuestro primer punto es x igual a 0.
Entonces escribimos x igual a 0 y podemos elegir el ancho también. Elijamos los dos, el color que ustedes quieran y le damos OK. Vemos que se presenta nuestra gráfica aquí del corte 0. Volvemos a hacer lo mismo con el corte 3, x igual a 3, el grosor que ustedes quieran y el color que ustedes quieran. Y le damos OK. Vemos que se presenta nuestra segunda gráfica del punto de corte, haciendo que esta forma que está aquí encerrada sea el área que vamos a encontrar. Si se dan cuenta, exactamente aquí donde se une la gráfica f de x con g de x, y aquí f de x con g de x, pasan nuestros puntos de corte, haciendo que esta sea el área que vamos a encontrar. ¿Qué procede en este momento? Aquí, perdón, se me olvidó algo. Podemos volver a estampar esta segunda gráfica aquí, solo la seleccionamos y damos ecuación. Igualmente, si ustedes pusieron algún valor malo o algo así, pueden darle a editar y editan su ecuación que hayan ingresado. Lo que procede en este momento es resolver el área que necesitamos encontrar. Primero debemos identificarla. Para eso nos vamos a la opción 2, porque estamos trabajando dos funciones según el problema. Nos indica aquí entre dos funciones. Entonces elegimos 2 y si se dan cuenta ya aparece la opción f de x menos g de x, que es la fórmula que nos presentan aquí. Aparece de diferente manera. Aparece de primero f, porque Wimplo lo que hizo fue identificar un tema muy importante aquí, que fue que en la fórmula la primera ecuación que debe ir es la ecuación que está por encima. Entonces aquí lo que hizo él fue identificar la ecuación que está por encima, que es la ecuación 3 más 2x menos x al cuadrado. Entonces nos vamos a la opción 2, integrar, y de esta manera es como debería de quedar. La ecuación que está por encima del eje x es esta, y la que está por debajo es esta. Este es el orden en el que se deben de restar en nuestra fórmula las funciones. ¿Cómo se presenta en esto? Entonces procedemos a dejarlo de esta manera: primera ecuación y segunda ecuación o función, ¿verdad? Entonces aquí ponemos nuestro límite inferior, que dijimos que era 0, nuestro límite superior, que era 3, y vamos a graficar o a rellenar el área que debemos encontrar. Para eso vamos a poner intervalos. Si ponemos 1000 va a aparecer muy negreado, entonces vamos a poner los intervalos de 30. Va a ser parabólico y vamos a poner la cubierta del área. Si se dan cuenta, nos marcó el área que debemos encontrar. Entonces lo que procede en este momento es ya tenemos los puntos de corte, ya tenemos nuestras dos gráficas. Ahora lo que el siguiente paso es, si fuera manual sin la herramienta, sería despejar resolver nuestra integral, ¿verdad? Wimplo ya nos da la opción de hacerlo, como es una integral definida, porque ya tiene sus dos puntos. Entonces le damos a la opción definida, y si se dan cuenta ya nos da el valor 9.0000, que se refiere a un 9 unidades cuadradas. Si nos damos cuenta en el ejemplo, el resultado nos da 9 unidades cuadradas. Quiere decir que la herramienta nos resolvió este integral de una manera muy rápida, muy sencilla y muy entendible, ¿verdad? Este es un ejemplo de áreas. Ahora procederemos a realizar un ejemplo de volúmenes. En continuación con el tutorial de Wimplo, cómo poder usarlo, anteriormente vimos un ejemplo de áreas entre las funciones. Ahora veremos dos ejemplos de métodos para volúmenes o volúmenes. El método que veremos a continuación es el método de arandelas o anillos, el cual resolveremos en la herramienta Wimplo. El siguiente ejemplo: determinar el volumen del sodio obtenido al hacer girar alrededor del eje X la región limitada por, y nos da la función y2 menos x a la 4 y y igual a 1. Procedemos a igualar nuestras dos funciones que nos dan, ¿verdad? Aquí
despejamos x y nos dará x igual a 1, nuestros puntos límites, nuestros cortes será x igual a 1 y x igual menos 1. Realizamos la tabla si necesitamos tener una mejor manera de identificar la gráfica, aunque Wimple lo que hace es hacer esto, saltarse estos pasos y hacerlo gráficamente, pero por lo menos sabremos de dónde se generan esos puntos. Entonces procedemos a ir a la herramienta de Wimple. Cerramos nuestro trabajo anterior que estamos haciendo de las áreas y procedemos a ir a la opción ventana, nuevamente 2 dimensiones. Como lo he visto anteriormente, ustedes acomodan el plano al tamaño que ustedes quieran y nos vamos a la opción ver para visualizar nuestra cuadrícula y tener un mejor entendimiento o visualización de cómo queda nuestra gráfica. Rectangular, aplicar. Yo voy a alejarlo un poco más y lo que procede a continuación es ingresar nuestra ecuación. Sería en la pestaña opción equa explícita. Ingresamos nuestra primera ecuación que dijo que el ejemplo era y igual 2 menos x a la 4. La ingresamos 2 menos x a la 4. Dijimos el grosor de nuestra gráfica, poner 2 y el color queda a su criterio. Ok, y vemos que ya se presenta nuestra primera gráfica. Procedemos a graficar nuestra segunda función que dijimos que era y igual a 1. Nuevamente equa explícita sería 1, grosor que ustedes quieran y el color que ustedes quieran. Ok, y se presenta la segunda gráfica que queda de forma horizontal sobre el eje X. Todo esto nos dice que nuestro volumen, nuestro sólido va a girar sobre el eje X. Entonces estampemos nuestras ecuaciones en el plano, en la opción ecuación, y lo que procede en este momento para los volúmenes es que hay una opción o es un método que se hace, que es el reflejo de este volumen sobre el eje que nos habían pedido que giraría. Como en este caso, en el ejemplo dice que gira sobre el eje X, entonces el reflejo debería ser sobre el eje X. Este reflejo lo hacemos para tener una mejor visualización de cómo sería nuestro volumen según el método de arandelas o anillos, ¿verdad? Entonces procedemos a irnos a la opción 1, nos vamos a la opción integración, a la opción reflejar, y la gráfica o la primera gráfica que vamos a reflejar va a ser la y 2 menos x a la 4. Entonces dijimos que era sobre el eje X, ya está seleccionado y le damos reflejar. Si nos damos cuenta, ya nos reflejó nuestra misma gráfica del principio sobre el eje X, como que si fuera un espejo, ¿verdad? O sea, esto se reflejó acá. Y procedemos a hacer lo mismo con la segunda función, reflejar. Y nos damos cuenta, nos reflejó lo mismo que aquí, de este lado. Ya con eso, si nos damos cuenta, este es un espacio vacío y este es el volumen que necesitamos encontrar. Entonces, para tener una mejor visualización de lo que se debe encontrar, existe la siguiente opción. Entra a la opción 1 y se va a la opción donde dice superficie de revolución. Esta opción lo que nos permite es poder visualizar la superficie o la gráfica o la parte de la gráfica que es el volumen que se necesita encontrar de la revolución, ¿verdad? Entonces elegimos nuestra primera función, dijimos que iba a girar sobre el eje X, seleccionamos la opción eje X y ponemos nuestros puntos de corte, y dijimos que eran X igual a 1 y X menos 1. Procedemos a poner el comienzo 1, menos 1 y el final 1 y le damos ver superficie, ver arco, y nos damos cuenta que aquí nos marcó
únicamente el área del volumen que vamos a encontrar. Lo mismo hacemos con la función 2. Si se dan cuenta, nos marcó únicamente este pedazo de aquí. Quiere decir que esto va a ser nuestro sólido de revolución que debemos encontrar. Para eso hay una opción que existe para poder tener una mayor o una mejor visualización de ese sólido en 3D, que es la siguiente. Elegimos nuestra función principal y sobre este mismo cuadro superficie de revolución le damos en la opción ver superficie y nos despliega el siguiente cuadro. Esto lo cerramos. Si nos damos cuenta, aquí lo que nos presentó este diagrama que está aquí, este diagrama 3D, es esta línea roja de esta gráfica que se encuentra aquí. Aquí podemos girarla con las teclas de flechitas de nuestro teclado para poder tener una mayor visualización, ¿verdad? Aquí, esto de aquí en medio es de la parte vacía del anillo o la arandela que dice, ¿verdad? Esta parte de aquí es este vacío que se encuentra aquí. Entonces ya tenemos nuestra función 2 menos x a la 4, que es este sólido que se encuentra aquí, y ahora vamos a ingresar nuestro siguiente sólido para poder crear su forma 3D de nuestra superficie. Si nos damos cuenta, aquí está dentro de nuestro sólido y ahí se puede visualizar exactamente nuestra función 1 y igual a 1 dentro de nuestro sólido de revolución, que es lo que necesitamos encontrar. Esto, si se dan cuenta, tiene la opción de un anillo, que es lo que nos habla el método de los anillos. De mejor manera no se puede visualizar, esto ayuda muchísimo. Y también tenemos la opción de poder ver los ejes que presenta nuestro diagrama 3D. Igualmente lo podemos agregar con las teclas que habíamos dicho, y aquí nos muestra los ejes X, Z y Y. El eje X, que se presenta la línea azul, ¿verdad? El eje Y, el eje X es el que se encuentra en medio, que es lo que va hacia adentro, que es nuestro espacio vacío, y el eje Z, que es nuestra gráfica de aquí para acá. Entonces, lo que procede en este momento es averiguar, ya con estos puntos dados, ya podemos crear nuestra integral y poder resolver el volumen que necesitamos. Para eso existe una fórmula que dice que el volumen va a ser el pi por la integral de f de x elevado al cuadrado menos g de x elevado al cuadrado por dx, ¿verdad? Entonces, dijimos, aquí el tema también que debe de ir es el orden de las ecuaciones. Entonces, Wimple nos ayuda ya a tener ese orden automático, él ya lo genera, él lo ordena como deben de ir las ecuaciones en su operación de la integral. O sea, Wimple nos sacará esto. Lo que procede en este momento es encontrar nuestro volumen. Ya después de haber visualizado nuestra gráfica en 3D, de cómo quedaría, vamos el anillo, con su espacio vacío y todo, procedemos a encontrar el volumen. Nos iremos a la opción 2, volumen de revolución, y elegiremos, si se dan cuenta, Wimple ya lo hizo automáticamente, ya me mostró mi función superior y mi función inferior, y le haremos el eje Y. Entonces pondremos nuestro límite inferior que dijimos que era menos 1, nuestro límite superior que era 1. Calculamos el volumen y si nos damos cuenta nos dio 14.52 114. Nos vamos al ejemplo ya resuelto anteriormente y nos damos cuenta que es el mismo resultado. Todo esto de volúmenes siempre va a ser medido en unidades cúbicas, como está en este ejemplo, unidades cúbicas, y aquí está también en unidades cúbicas. Este fue un ejemplo de cómo resolver un volumen. A continuación veremos otro ejemplo de otro volumen. Con la continuación del tema de Wimple, vamos a proceder a resolver el siguiente ejercicio, que trata sobre el tema de volúmenes. Este es un ejemplo donde se usa el método sólidos en revolución por el método de corteza cilíndrica. Nos dan el siguiente ejercicio: hallar el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje Y
la región encerrada por las curvas y igual 3x elevado al cuadrado y igual 16 menos x al cuadrado. De una vez nos brindan las dos rectas x igual a 1 y x igual a 2. Procedemos a ir a nuestra herramienta Winplot. En la opción ventana, dos dimensiones, nos aparece el siguiente cuadro de nuestro plano cartesiano. Lo acomodamos a como querramos y vamos a visualizar nuestra cuadrícula para poder tener un mejor entendimiento de cómo van nuestras gráficas. Ahora, ¿qué procede? Vamos a ingresar nuestras funciones, para que realicen nuestras gráficas. Vamos a la opción equa, explícita, ingresamos nuestra primera ecuación, nuestra primera función, que fue 3x al cuadrado. Entonces ingresamos 3x elevado al cuadrado, elegimos el ancho de nuestra gráfica, ser 2, 3, 4, el que ustedes quieran, le damos OK. Ya se presentó nuestra primera gráfica. Procedemos a ingresar nuestra segunda gráfica, equa, explícita, y nuestra segunda gráfica dice que 16 menos x al cuadrado. Le ingresamos 16 menos x al cuadrado. Nuevamente el grosor de nuestra gráfica y el color que ustedes quieran. OK. Vamos a estampar nuestras dos gráficas en nuestro plano para poder identificar cada diagrama o cada gráfica según nuestra ecuación. Ecuación 1, ecuación 2. Si se dan cuenta, en este ejemplo no se visualiza bien la gráfica 2 por el tamaño. Entonces procedemos a alejar el zoom, como habíamos visto anteriormente en zoom, con sus teclas de la computadora. Yo lo voy a hacer en este momento. Ya se tiene una mejor visualización ahí. Ya tenemos nuestras dos gráficas en función de 3x al cuadrado y 16 menos x al cuadrado. Lo que procede en este momento es, con nuestros puntos de corte, poder saber qué parte es del volumen la que debemos encontrar. Entonces, lo que procede en este momento es ir a la opción 1, a la opción superficie de revolución. Con esto vamos a ver nuestros arcos, que son las partes de cada gráfica donde se va a presentar el volumen que debemos hallar. Seleccionamos nuestra primera función, que sería 3x al cuadrado, era sobre el eje Y. El comienzo del arco según los puntos que nos dieron, que fueron x1 y x2. Nuestro comienzo es 1 y nuestro fin es 2. Vemos nuestro arco. Nos dice, si se dan cuenta, sobremarcó esta parte de aquí de nuestra función 3x al cuadrado, que es la función que va a estar afectada por nuestro corte 1 y 2. Si se dan cuenta, 1 y 2. Los dos cortes afectan esta parte del volumen de esta gráfica, y también debería de poder salir esta parte de aquí afectada, esta parte de aquí por el corte 1 y esta parte de aquí por el corte 2. Procedemos a ver si es cierto. Entonces elegimos la siguiente función. Debería de remarcarse esta parte de aquí, siempre con nuestro comienzo de límites de 1 hacia 2 de la siguiente función, y podamos ver arco. Si se dan cuenta, nos muestra la parte de nuestra gráfica que va a ser afectada por nuestros cortes 1 y 2, que son nuestros puntos que nos dieron en el ejercicio. Ahora, ¿qué procede? Para obtener la visualización de cómo sería nuestra figura de cada función en 3D, nos vamos a la misma opción de superficie de revolución y elegimos nuestra primera función. Elegimos ver superficie y nos desplegará el siguiente cuadro, donde podemos visualizar. Vamos a hacer más por acá. Si se dan cuenta, este cuadro, esta figura que apareció aquí, es referente a nuestra gráfica
que está aquí, que sería nuestra función 3x al cuadrado. Esto, si ustedes lo giran con las teclas y flechitas de su computadora y ponemos en una posición vertical, esta gráfica que está aquí representa esto que está aquí. Es como un tipo de cono, un tipo de embudo, se podría decir, con vacío en medio. Representa esto que está aquí. Podemos ver los ejes que presenta nuestro sólido, nuestro volumen, perdón. Y vamos a alejarlo. Si nos damos cuenta, tenemos el eje Y que va a pasar por en medio del espacio vacío de nuestra figura. Podemos girarlo para visualizarlo. Este es el eje Y, pasa por en medio. Eje X, que es por donde está la figura. Y el eje Z, que es el comienzo hacia donde va nuestro espacio. Y procedemos a graficar en 3D nuestra segunda función. Si se dan cuenta, es esta parte de aquí. Esto que está aquí, esto de aquí, es este sólido de aquí, donde nos muestra el corte, los cortes que van a hacer aquí y nuestra figura de aquí. Entonces, si ustedes visualizan esto mentalmente, se van a dar cuenta que en efecto así es. Si quitan esto y esto, aquí se tendrá un tipo helado, por así decirlo. Este podría ser el helado, este es el cono, exactamente como se presenta aquí. Esto nos ayuda muchísimo a poder visualizar nuestra figura, nuestro volumen, para poder entenderlo. Es algo muy fácil de entender. Lo que procedería en este momento, lo que procede es encontrar nuestro volumen del sólido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a la opción 2, volumen de revolución, y en este recuadro que nos aparece, vamos a acomodarlo aquí. Vamos a elegir aquí, hay que tener mucho cuidado con qué función, según la fórmula, se va a hacer antes y después. La primera ecuación que debe de ir dentro de la integral debería ser la que esté por encima del eje que están solicitando, o la diferencial. Nuestra diferencial en este caso sería x, y el que está por encima, si se dan cuenta, es nuestra segunda función, 16 menos x al cuadrado, porque está por encima del x. Este va hacia abajo y este está por encima. Esta es nuestra función superior, debería de ir aquí. Y nuestra función inferior, que es esta, 3x al cuadrado, debería de ir aquí. Elegimos nuestros límites que ya los tenemos, anteriormente no los dieron. Dijimos que era 1 y 2. Aquí dice el límite inferior, sería 1, límite superior sería 2, y calculamos nuestro volumen. Entonces, si se dan cuenta, el resultado nos dio 56.54867, que es lo mismo que tenemos aquí. Se dan cuenta, WinPlus es una herramienta muy eficaz, muy fácil de usar, nos ayuda a entender muy bien con este tema de volúmenes, por la facilidad de poder presentar ese volumen, ese volumen que necesitamos encontrar en 3D según el método que nos soliciten. Espero que les haya servido el tutorial. Es algo, el WinPlus se lo recomiendo. Practiquen mucho con esa herramienta, les va a ayudar muchísimo a entenderlo. A mí me ayudó mucho y espero realizar otro tutorial para poder apoyarlos. Saludos.